Hola, ¿qué tal? Amantes del deporte, amantes del fútbol, bienvenidos una vez más a Futbología. El día de hoy quiero hablar de Kevin Strootman y los otros talentos que se han perdido por el camino. La semana pasada leí la noticia de que Kevin Strootman se retiró del fútbol. Y aunque parezca tonto e increíble recordar quién chingados es Kevin Strootman, me pareció un ejercicio excelente de ver el paso del tiempo, porque me acordé de mi yo de entre 2010, 2011, 2012, que estaba obsesionado aún más con el fútbol. Me la pasaba en foros de scouters, ni se diga en videos de YouTube, ni en foros, buscando quién sería el próximo mejor jugador del mundo o de los futbolistas que iban a ser los eternos infravalorados, porque es algo que siempre me ha encantado. Yo soy un fiel creyente y soy un apasionado de los underdogs. Yo prefiero mil veces que el equipo apestoso, el equipo que nadie esperaría que ganara, sea el que se lleve el gato al agua y se lleve un título, un partido y demás. Claro, Kevin Strootman no iba a ser un futbolista que iba a ser el mejor jugador del mundo. Ese escaño estaba destinado a jugadores como Neymar, Götze, Alexander Pato, Gareth Bale, Alexis Sánchez, Eden Hazard, Isco Alarcón y también quizás Mario Balotelli, que por entonces parecía en ese 2012 que se iba a acabar el mundo y que iba a ser el mejor delantero del mundo. El retiro de Kevin me dejó pensando en ese tipo de futbolistas que se leía mucho, que se supondría que iba a ser un jugador de primer nivel y que sería de los mejores en su posición. Así que el día de hoy te voy a hablar de 10 futbolistas que no importa su posición, que se quedaron bastante lejos de la expectativa que habían generado. ¿Qué mejor manera de empezar un video que tiene por título Kevin Strootman que hablando del protagonista del video y aquel que lo inspiró? Kevin Strootman es futbolista ya, canterano del Sparta de Rotterdam, alcanzó la fama en el fútbol europeo, en el PSV, y recaló en la Roma a inicios del 2013. Lamentablemente para Strootman sufrió una lesión en la rodilla que lo tuvo cerca de más de 9 meses fuera de las canchas. Lamentablemente para él no fue la única lesión que tuvo y que lo tendría constantemente en la enfermería. Se perdió muchísimos partidos a lo largo de su carrera. Aunque tuvo un paso por el Olympique de Marseille, estuvo constantemente entre sesiones hasta que llegó al Genoa. En el Genoa se volvió capitán, se volvió un futbolista imprescindible hasta su retiro básicamente. Strootman era un mediocampista defensivo muy interesante, era muy alto, era muy físico, era inteligente, era zurdo. Siempre un zurdo llama muchísimo la atención. Lo tenía todo el tipo. Era el prototipo del mediocampista moderno, si lo quisiéramos ver. Constantemente era comparado con Mark Van Bommel, pero tenía una distribución y tenía una calidad muy superior a la de su compatriota. En el PSV ya se veía que podía llegar a un fútbol muy interesante a niveles muy altos. Me parece que su paso por la Roma fue destacado hasta que la lesión se lo acabó y creo que la Roma quizás es muchas veces un destino muy infravalorado, porque en ese tiempo, entre 2013 más o menos, la Roma era realmente la Roma era el equipo más cercano a poder destronar la hegemonía que tenía la Juventus en la liga italiana. Era el equipo que tenía mejores jugadores, tenía mejor proyecto, era un equipo que era sólido y que aparte ya tenía muchos años jugando entre los mismos futbolistas. Strootman, lamentablemente, sus lesiones acabaron rápidamente su carrera. Nunca tuvo el nivel, nunca pudo alcanzar el nivel que supondríamos que llegaría a tener por culpa de las lesiones. Y pasamos de otro mediocampista, un mediocampista de Países Bajos, pasamos a un mediocampista francés con Jan Envila. Jan Envila es un futbolista de 1990, es de los pocos futbolistas que traigo en el video que siguen en activo. Juega actualmente en el Caen de la Liga 2 francesa. Es un futbolista que fue canterano del RAN. Envila es uno de los futbolistas que mayor hype han tenido y que yo he recordado en toda mi vida. Se leía una locura lo que se leía de Envila y lo que mucha gente pensaba que iba a ser. Y la verdad es que era muy cierto y se veían cosas increíbles en Envila. De hecho, estuvo en el primer equipo entre 2009 y 2013. Y es chistoso porque fue preconvocado a una preselección de una lista para el Mundial del 2010. En Milano llegó al Mundial de 2010 con Francia. Y qué bueno para él, porque pues Francia hizo un bochorno increíble en ese Mundial. Quedó por detrás de México. México con esta tradición de siempre clasificar a los mundiales, de siempre pasar de ronda e irse en la primera fase, en los octavos de final. Ojalá podamos regresar otra vez, aunque sea a los octavos de final. Ya nos vamos en primera ronda, pero en Vila llamaba muchísimo la atención. Pero
las malas decisiones de la carrera. En 2013 decidió irse a Rusia a ganar todo el dinero del mundo. Tuvo unas pequeñas lesiones, pero era un futbolista que era fijo en Rusia. También tuvo sesiones en Inglaterra e Italia, en el Inter y el Sunderland respectivamente. No lo hizo bien. Llegó un Inter que era un Inter muy distinto al Inter que ahorita nosotros conocemos como el Inter, el equipo que es un rodillo, que es importantísimo, que ha sido recientemente finalista de Champions. Está muy lejos de ser ese Inter. Estoy hablando de un Inter que le costó mucho trabajo regresar a UEFA Champions League. Igual, Milan estaba igual. En general, casi todos los equipos de Lombardía tenían una época muy complicada, muy fea, muy alejados de las partes altas de la tabla. En Milán no pudo demostrar su calidad. Prácticamente estuvo borradísimo. También en Sunderland estuvo. Y una vez que ya aseguraste tu futuro y tu estabilidad económica, qué mejor manera que regresar a casa. Regresó a Francia. En Francia fue titular, pero nunca llegó a tener el gran nivel que tuvo de joven. O sea, fue un futbolista que fue mejor de joven que ya de adulto. Y después de su paso por Francia, se fue a Grecia con el Olympiacos para terminar el West Brom en Championship y pues bueno, pasar al Caen en segunda división. Es un futbolista que tiene 34 años, prácticamente ya parece exfutbolista. Yo creo que esa mala decisión de haber tomado el camino monetario, premiar el aspecto monetario en lugar del deportivo, tuvo un lastre. Evidentemente he escuchado muchas veces y se sabe, jugar con los mejores, hay que enfrentarse a los mejores. En Vila no tomó ese camino, se fue por el camino fácil, se fue por el camino del dinero y quedó muy lejos del nivel que mucha gente presupondría que tenía. Y es precisamente eso lo que quería hablar. En Vila era un futbolista que la gente decía barbaridades de él. Mucha gente mencionaba que era una combinación súper rara y súper única de varios futbolistas, que eran de los mejores futbolistas del mundo. Era un mediocampista que era muy físico, era el motor de todo el mediocampo, era durísimo, estaba súper fuerte, era muy bueno distribuyendo la pelota. Su visión era, yo creo que lo que más destacaban todas las personas que lo llegaron a entrenar y todos los analistas, scouters y demás. Era el perfecto creador desde la medular. Y una de las cosas que se solía decir es que era un futbolista muy similar a lo que era Claude Makélélé. Si ustedes no vieron jugar a Claude Makélélé es un futbolista increíble, fue un futbolista increíble, un eterno infravalorado. Yo creo que es imposible no pensar en todos los éxitos que tuvo el Real Madrid a inicios de siglo sin la presencia de Makélélé. Makelele se fue y el Real Madrid dejó de ganar Champions. Se fue al Chelsea y ganó Premier League con el Chelsea. Él era un futbolista increíble. Creo que lo más cercano que hemos tenido a Makelele fue N'Golo Kanté. Un N'Golo Kanté que lamentablemente también siempre ha sido súper infravalorado. Es recordar a Kanté y pensar esta fotografía cargando la Copa del Mundo apenado. De hecho, eso es lo llamativo. En Vilá era un futbolista que desde 2010 ya estaba en selección. Estaba llamado a ser parte del Mundial 2014 como mínimo y 2018 ya ser uno de los estandartes. Nada más lejos de la realidad. Aparte de Makelele, decían que era muy similar a Patrick Vieira por el portento físico que representaba. Vieira era un futbolista más alto, medía más de 1,90 m. En Vilá medía sobre 1,81, 1,82, 1,83. Decían que leía el juego increíble. Era muy bueno al anticiparse, era un portento físico como Vieira y aparte era un futbolista que tenía una distribución muy similar a la de Yaya Touré. Igual tenía un golpeo excelente con sus piernas. O sea, prácticamente en Vila parecía ser el mejor mediocampista a futuro y uno de los futbolistas que iban a ser sí o sí llamados a ser los mejores de su generación. Nada más lejos de la realidad. Para que a tus 34 años estés en segunda división y ni siquiera hay destaques, debe ser duro, debe ser duro. Y pasamos de un francés a otro, como Samir Nasri. Samir Nasri es un futbolista francés de la generación del 87, una generación que quizás merezca su propio video, porque esa generación de 87 tenía talentos como el más importante, yo creo que uno de los futbolistas más importantes del siglo, como es Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, que merece su propio video, y quizás el que muchos esquizofrénicos americanistas tienen como el mejor futbolista francés que ha llegado al fútbol mexicano, Jeremy Mené. Quizás este sea el futbolista con mejor carrera en cuanto a nivel individual del video. Nasri tuvo una carrera muy precoz, debutó súper joven en el Olympique de Marseille, un Olympique de Marseille que yo creo que es el único, quizás espinita que tendrá Zinedine Zidane a lo largo de su carrera, porque Zidane es un aficionado confeso del Olympique. Yo creo que mucho, bueno,
es aficionado, confeso, porque su ídolo, Enzo Francescoli, jugó en Olympique de Marseille y de ahí se aficionó al fútbol. Llegó al Arsenal apenas a los 21 años, después de tener más de 100 partidos con el Olympique de Marseille y ser fichado por más de 12 millones de libras. Para esto, que no se tenga que escapar, que el Arsenal era un equipo que lo dirigía Arsène Wenger, un Wenger que era compatriota de Samir Nasri, con el que hizo amigas muy rápido, que fue parte fundamental para que Nasri se fuera al Arsenal. Nasri siempre tuvo la idea de que iba a ser un futbolista top, clase mundial, super elite, y tomó en cuenta que el Arsenal era su destino ideal. Aparte que Wenger era un entrenador que desarrollaba muy bien a los futbolistas que eran jóvenes como él. Pero el muy perro se fue al City porque ambicionaba títulos. Y la verdad es que le fue bien. Creo que muchos futbolistas del Arsenal ambicionaban títulos. Títulos, al menos como Premier League, que nos han ganado en Londres desde el 2004. Ya quedó muy lejos. Creo que a diferencia de Robin Van Persie, que se fue al Manchester Rojo, al Manchester United, que aparte de eso creo que es una traición que les pegó más porque el perro se fue a un rival directo o un rival con el que los del Arsenal se detestan, como es el Manchester United, porque tuvieron una rivalidad encarnizada a principios de siglo. Y el muy perro se fue a Manchester United, se puso el número 20 porque los iba a sacar campeones en su 20º título y lo cumplió. A diferencia de Nasri, Robin Van Persie fue un futbolista que esperaba comerse el mundo, que iba a ser de los mejores del mundo, y lo fue. Nasri no fue el caso. Aunque, para fines de esta historia, le fue bien. Fue campeón en la temporada más cardíaca que se recuerde, en la famosísima del Agüero. En esa temporada quedó campeón. Con el paso de las temporadas fue perdiendo protagonismo hasta que en la temporada 2016-2017 se fue a Sevilla. Aunque tuvo una muy buena temporada en Sevilla, esa sesión hizo que se revalorizara, entre comillas, y tuvo un traspaso a Turquía. Pero lo chistoso es que en Sevilla fue cuando comenzó su mayor polémica. Fue hackeado, según él dice que fue hackeado. Tuvo un escándalo de índole, pues, ya saben de qué índole, porque subió una fotografía en Twitter, en ese hackeo que les menciono, con una enfermera en la que le daba las gracias por cómo lo atendió, que le hizo una atención para su recuperación, lo ayudó con las lesiones, le inyectó no sé qué sustancias y aparte pues le hizo un servicio completo, que lo atendió aparte pues ya saben de qué carácter. Si no lo saben, bueno, el carácter que empieza con S y continúa con la E, y después con la X, y después con la U, y después con la L, después con una A y otra L. Ese tipo de carácter fue la polémica que desató Nasri, al menos fue eso en los tablones ingleses. Pero lo más chistoso es que eso abrió una investigación para que Nasri fuera terminado, baneado por un dopaje. Y ya no pudo volver a jugar en Turquía. De ahí se fue al West Ham. En el West Ham pasó prácticamente por la noche. No tiene, yo creo que no hay nadie que recuerde el paso de Nasri por West Ham. Aparte fue chistoso porque en ese West Ham fue un West Ham de cascajo, un West Ham que tenía intenciones de tener viejas glorias de la Premier League. Digo, aparte de que estuvieran viejos, aparte fueron futbolistas que tuvieron su momento de gloria, como fue Nasri y Javier Hernández, el Chicharito. Pasó de noche, nadie se acuerda de él. De ahí se fue al Anderlecht, en donde se reencontró con Vincent Company, pero que gracias a lo que sucedió por un virus por ahí que muchos recordamos en 2020, que sabemos que detuvo al mundo el mundo en general y que en el fútbol no sabemos cómo iba a estar, sumado a las constantes lesiones, se retiró en 2020 de los campos. Nasri en su momento era un futbolista que era fijo de la selección francesa, fue campeón de la Premier League y era comparado nada más y nada menos que con Zinedine Zidane. Las lesiones y los problemas extracanchas sin dudas fueron las razones que nos privaron de ver a un futbolista que debió haber sido generacional. Yo personalmente creo que tenía condiciones para ser un futbolista muy importante, un futbolista del más alto nivel. Yo creo que ni por asomo era un futbolista que tuviera similitudes con Zidane. Creo que el futbolista más zidanesco que hemos tenido también se acabó por las lesiones, tuvo un pequeño prime, como le encanta decirle a la chaviza. Pero creo que el prime más zidanesco que hemos visto es de otro futbolista francés. Él no era de padre que fuera del norte de África, como sí son los de Nasri, que fue Johan Gurkruf. Un Johan Gurkruf que me cuesta mucho trabajo acordarme porque me duele.
porque era un futbolista que me fascinaba. Es un futbolista que es de los más vistosos y más determinantes que yo he visto. Un infravalorado por completo. Pero bueno, eso será para otra ocasión en la que hablemos de Johan Gurkurov. Pasamos a un futbolista que también jugaba en la parte alta de la cancha, en la parte de arriba, un mediocampista ofensivo, como era Javier Pastore. Un futbolista argentino del año 89, surgido de Talleres, que deslumbró a todo mundo en el Huracán de Ángel Capa, este mítico equipo argentino, el Huracán de Los Ángeles de Capa, que lamentablemente para ellos y para los aficionados de Huracán obtuvieron mucho menos de lo que mucha gente esperaría que hubieran obtenido. Jugaban que te cagas. Es un equipo que es de los más recordados en la historia reciente del fútbol argentino por cómo jugaban. Yo creo que Osvaldo debería hablar de Los Ángeles de Capa. Yo creo que por ahí podría haber un video. No veo mucho a Osvaldo, el famosísimo argentino de ¿qué pelota? Gerson. Bueno, él es chistoso porque Javier Pastore fue al Mundial 2010. Un 2010 que yo creo que Argentina pocas veces ha tenido tanto entusiasmo por una generación como en el 2010. Yo creo que estaba muy en su punto más alto ese entusiasmo por Argentina, porque fue el momento en donde Diego Maradona los llevó al Mundial. Messi era el mejor futbolista del mundo. No estoy diciendo que Messi no lo hubiera sido años posteriores, pero creo que fue cuando Messi era indiscutiblemente el mejor futbolista del mundo y el Barcelona, aunque no haya ganado la Champions League, era el mejor equipo del mundo. Lo siguió siendo años después. Y qué mejor manera de tener el hype por las nubes cuando el mejor futbolista argentino en la historia de los mundiales y quizás de la historia del fútbol argentino, como fue Diego Maradona, entrenaba al que iba a ser su sucesor y heredero, Lionel Andrés Messi. Aparte de eso, la otra gran figura y la otra gran esperanza era Javier Pastore. Un Javier Pastore que ya había dejado huella de su calidad en el Palermo. Un Palermo que tenía figuras como Edison Cavani, no era tan figura, y al mitiquísimo Fabrizio Miccoli, que junto a Toto y Natale me parecen dos de los futbolistas más infravalorados de toda la historia reciente del fútbol italiano. Era una locura lo que hacía Miccoli y fue igual de locura lo que hizo Toto Di Natale. Toto Di Natale tenía un mejor equipo, estaba un mejor equipo, creo que era más vistoso, pero Miccoli era cosa seria, una cosa seria. También en 2011 fue fichado por el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que apenas estaba dando sus primeros pasos para convertirse en un equipo dominante aparte de Francia en el fútbol europeo. Y la primera pieza y el fichaje más caro durante muchos años de la liga francesa fue Javier Pastore. Javier Pastore llegó al París por 40 millones y lo hicieron, como ya lo mencioné hace ratito, el fichaje más caro en su momento. Le dieron la batuta para que él comandara la orquesta de lo que iba a ser el proyecto del Paris Saint-Germain. Lamentablemente no terminó de ser la figura que muchos presupondían que tendría que ser. Tuvo un paso muy discreto por la Roma y por el Elche, hasta que llegó al fútbol catarí. No se ha retirado, pero se encuentra sin equipo a sus 35 años. Javier Pastore tenía un estilo de juego muy particular. Era un mediocampista ofensivo muy técnico, era muy habilidoso, era de una zancada larga, era muy bueno regateando, tiene un control de valor espectacular, un primer toque espectacular, tenía una visión de juego increíble, era un generador de juego muy cabrón. Aparte, de los últimos años creo que evolucionó como futbolista, se hizo un futbolista de más despliegue físico. Creo que lamentablemente las lesiones que llegó a tener en su carrera lo fueron lastrando, pero me refiero a físico en un labor defensivo. Cada vez se veía más inmiscuido en labores defensivas, fue retrasando su posición, a veces partía como un futbolista que era el primero organizando desde la medular y generó muchas comparaciones con futbolistas nada más y nada menos que como Kaká, Zidane, Zlatan. También de chico decían que era muy similar a Enzo Francescoli, pero él siempre ha dicho que su mayor influencia fue su compatriota Juan Román Riquelme. Y pasamos de un futbolista argentino a otro argentino, aunque representa a otra selección, como Juan Manuel Iturbe, un futbolista argentino nacido en 1993. Es otro futbolista que sigue en activo, pero es chistoso porque apenas tiene 31 años, es súper joven. Yo prácticamente tengo 2 años menos que él. Ya queda claro que yo ya no soy una joven promesa, pero tengo la sensación que Iturbe está toda la vida con nosotros. El nacido en Buenos Aires, que hoy es internacional absoluto de la selección guaraní, debutó en Paraguay, porque tiene padres paraguayos, aunque él es nacido en Buenos Aires. Fue totalmente un precoz. El Tata Martino, que no es muy bien recordado aquí en México, yo al menos esperaba más del Tata. En general siempre espero más de la selección mexicana. Soy el típico estúpido que la selección todavía tiene fe en ella. El Tata lo llamó con 16 años
a la selección. Lo metió para partidos amistosos y fue súper llamativo porque ya era un futbolista que desde los 16 ya era seleccionado de su país. Debutó en Cerro Porteño y fue rápidamente captado y fichado por el Porto. El Porto, que por ese entonces era el equipo estrella a la hora de estar reclutando talento sudamericano, que siempre daba con la tecla y que potenciaba al futbolista, lo hacía ganar cosas en Portugal para después venderlo a equipos más potentes y de paso llevarse una millonada, era el negocio perfecto del Porto. Con Iturbe no sucedió eso. La participación de Iturbe en las primeras temporadas con el Porto fue prácticamente nula. Estaba muchas veces relegados a los equipos sub-20 y los equipos inferiores, de divisiones inferiores del Porto, que hicieron que Iturbe, con esta sensación de querer jugar y siempre estar en los primeros lugares, pidió una sesión. Fue sesionado a River Plate, en donde le fue muy bien. De ahí regresó al Porto. Bueno, hay que aclarar que Iturbe dijo textualmente que él regresaría a River, que era una cosa que iba a hacer, prometió un regreso a River. Yo no sé si lo vaya a cumplir, ahorita diré dónde está. Regresó a Porto, en Porto no le fue bien, no volvió a jugar y se fue otra vez seguido, pero ahora el Hellas Verona en Italia. En el Verona hizo una muy buena temporada y fue un jugador clave en ese equipo. Me acuerdo de ese Verona que tenía a Jorginho y también, bueno, no sé si estaba Luca Toni, no sé si habrá estado Luca Toni, pero me acuerdo que estaba Jorginho, que fue un Hellas Verona llamativo. De hecho, el Hellas Verona tuvo tan buen sabor de boca con Iturbe que lo compran para después inmediatamente a las par de semanas lo venden en la Roma. Una Roma que sí desembolsó 22, 24 millones de euros para irse fichado con ellos y donde tuvo buenos números, pero los problemas físicos con las lesiones prácticamente lo dejaron fuera de las canchas. De todo el tiempo que estuvo con la Roma, solamente disputó 2 temporadas. Tuvo muchos problemas físicos. Estuvo muchas veces lesionado. Estuvo en Inglaterra, estuvo con el Bournemouth, con los Cherries, estuvo en el Torino, llegó al fútbol mexicano a préstamo o en sesión a Xolos de Tijuana. Y justamente aquí en México se interesaron por él. Pumas se interesa en él, lo compra. Tuvo temporadas reguleras, fueron reguleras que Pachuca solicitó su préstamo, se lo concedieron, estuvo en Grecia, en Brasil y ahora se encuentra en su club de origen, en Cerro Porteño. Yo la verdad no sé si llegará a River Plate, yo creo que River Plate está escalones por delante de Cerro Porteño. No sé, quizás nunca está de más tener buenos refuerzos para la banca y demás, pero veo difícil, creo que River está un poco fuera de su nivel. Iturbe es el típico futbolista de los cientos nuevos Messis, un extremo rapidísimo, era una turbina, para nada el ingenioso nombre de la turbina Iturbe, habilidoso, con buena conducción, muy buen regateador, era bajito, argentino, también era zurdo. Claro que si llegas a Pumas no es porque tu carrera fuera la que tú esperabas, con todo el respeto para los Pumas, pero un futbolista que estaba predestinado y se supondría que sería de los mejores extremos del fútbol europeo, llegó a Pumas, no era lo que uno esperaría. Eso sí, creo que Iturbe, aparte de las lesiones, nunca pudo mejorar aspectos básicos del juego. ¿Por qué? Porque Iturbe siempre se caracterizó por tener muchísima velocidad y ser muy bueno en el regate. Todo lo demás, aparte del desequilibrio, nunca lo llegó a concretar ni nunca llegó a mejorarlo. Fue un futbolista que se quedó estancado. Y pasamos de un extremo a otro. Quizás es un extremo que me pega un poco por lo que hizo, aunque yo considero que está un poco infravalorado porque siempre ha rendido y es un futbolista que ha trabajado muchísimo. Es Lucas Moura, un futbolista brasileño del 92, nada más y nada menos de la misma generación que Neymar. Es un futbolista súper habilidoso. Creo que antes era mucho más habilidoso de lo que era los últimos años en Europa. Debutó en el Sao Paulo en 2010 y en ese entonces, todavía lejos de cumplir los 20, Moura era de los mejores activos que había en el fútbol brasileño, junto a otras promesas como eran Paulo Enrique Ganso y Leandro Damião, que mucha gente esperaba que fueran los mejores futbolistas del fútbol brasileño, que evidentemente no lo fueron. Se hablaba que Manchester United, el Inter, tenían interés por el brasileño, pero no fue el que se lo terminaron llevando. Creo que la mayoría sabe que Lucas Moura se fue al fútbol francés de la mano del Paris Saint-Germain, que nada más y nada menos puso 45 millones para llevárselo. Y la verdad es que Lucas no fue el futbolista que esperaban en París. A lo largo de los 5 años en la capital francesa, no terminó de explotar todo el potencial que tenía. Aunque pues no estuvo mal. Tuvo 34 goles en 153 partidos. Y lo curioso es que siempre estuvo intercambiando posiciones. Si bien es cierto,
En el Tottenham, que sería su siguiente destino, tuvo mayor polivalencia. Lucas Moura, aparte de problemas un poquito con lesiones, que parece ser una constante de todos los que estoy mencionando en este video, jugó muchas veces por izquierda, por derecha, también podía jugar por carril central. Todavía no jugaba de delantero ni de segunda punta, eso sería más adelante, pero era un futbolista que revolucionaba muchas veces los juegos. Como ya les dije, Moura era un futbolista que era muy desequilibrante y a veces siento que era un poquito infravalorado. ¿Por qué? Porque no hay que medir a un futbolista por los goles que llega a anotar. Y lo chistoso es que llega al Tottenham. Un Tottenham que no quiero ser grosero, pero salvo Harry Kane, Heung-min y posiblemente James Maddison junto a Mickey Van de Ven o Guillermo Vicario, es prácticamente llegar a un equipo en el que pasa sin pena ni gloria. Es un equipo que es muy irrelevante, aunque ha tenido temporadas muy buenas y tiene futbolistas muy buenos, pero yo no sé qué pasa en Tottenham, que parece imposible sacarlo de esa relevancia. Pero ocurrió algo que no los hizo irrelevantes. Creo que fue una de las cosas más locas que han ocurrido. Y es que en 2019 se dio una sorpresa, yo creo que de la década, y fue que el Tottenham clasificó a una final de UEFA Champions League, ganándole por marcador global a un Ajax con un hat-trick de Lucas Moura. De hecho, es el único hat-trick que yo le he encontrado a Lucas Moura y que recuerdo que hizo Lucas Moura para dejar al Ajax, un Ajax de Eric Ten Hag, que afortunadamente para los aficionados del United ya se fue. Yo creo que si eres aficionado del United no puedes tener buenas cosas que decir de Ten Hag. Tiene nula autocrítica. Y aparte, la forma en la que echó a Cristiano del equipo, creo que es tristísima. Pero bueno, las cosas por su peso caen, ¿no? Igual, Lucas Moura se fue en 2023. Yo ya aquí ya les estaba diciendo con anterioridad que ya también ocupaba posiciones centrales. Llegó a jugar de segundo punta y de centro delantero. Se fue en 2023 porque no le renovaron el contrato y regresó a Brasil en un retorno súper anticipado al Sao Paulo. Lucas siempre fue un extremo súper habilidoso, un gran regateador. Era muy bueno para ambas bandas, tiene un golpeo súper potente y además era súper, súper, súper divertido de ver. Sobre todo cuando era más joven, tenía mucho desparpajo, hacía muchísimas bicicletas, muchísimos regates, era muy vistoso, era también un mago con el balón de estos futbolistas brasileños del juego bonito, que hacía muchas skills, filigranas, recortes, muy brasileño. Era muy versátil, podía jugar, como ya les dije, por cualquier banda, por prácticamente todo el frente de ataque y además algo que creo que no se suele mencionar es que era un futbolista súper comprometido con la recuperación de la pelota. Era un futbolista muy bueno para recuperar la pelota en las presiones altas. Además que todo el partido parecía que estaba corriendo para arriba y para abajo. Lamentablemente, otra vez, no tuvo el desarrollo que uno presupondría, no explotó del todo. Me parece que es un futbolista que a veces se llega a infravalorar porque daba más aparte de las estadísticas y me parece que era un futbolista que quizás no llegó a donde esperaba, pero me parece que era un futbolista muy, muy importante para los equipos en los que llegó a estar. Toca hablar de uno de los casos de los futbolistas que más personalmente me duelen. Esteban Jovetic, un futbolista montenegrino de 1989. Quizás es un poco chistoso, pero Esteban Jovetic es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Debutó con el Partizan de Belgrado, en donde fue campeón y pronto fue fichado por la Fiore. Una Fiore que me encantaba ver. Me acuerdo que esa Fiore tenía a futbolistas como Adrián Mutu, Antonio Gilardino. Mutu es mitiquísimo. Creo que la historia de Mutu es una chistosa que vale la pena estar en TikTok. Saludos a mi amigo Adrián. Adrián Murgu, el mítico Sebastian Frey. De hecho, eran muy comunes por esa época que la Fiorentina fuera un equipo que jugara UEFA Champions League. Pronto esa Fiore se le empezó a quedar pequeña a Jovetic, sobre todo porque el talento se le caía de por los codos. Era una locura Jovetic. No tardó mucho tiempo en salir de la Fiore, aunque llegó en 2008 y se fue en 2013. Se fue en el 2013 al Manchester City y lamentablemente para él y para los que somos sus fans, las lesiones le acabaron poco a poco la carrera. No tuvo el rendimiento esperado. Se quedó al año siguiente sin UEFA Champions League porque no lo inscribieron en la plantilla por sus lesiones. Esas lesiones lo llevaron al Inter, en donde estaría cedido por año y medio, pero no fue así en sus primeros 6 meses. En sus primeros 6 meses no lo hizo mal, anotó 5 goles y en los partidos que entraba prácticamente el Inter los llegaba a ganar. Fue fichado por el Inter, no encontró su lugar en el equipo. No le escribieron en la Europa League, que era la competición que el Inter jugaba. Creo que ya lo mencioné, que el Inter no era el Inter que ahorita conocemos. No encontró su lugar ni con Frank de Boer ni con Stefano Pioli. Solamente jugó 5 partidos. De ahí se fue al Sevilla en enero del 2017 por medio año. Anotó en 2 partidos contra el Real Madrid. En uno de ellos sirvió para cortar una rancha que el Madrid ya tenía de más de 40 partidos invictos. Y este paso por el Sevilla lo hizo revalorizarse. Tan así que el Mónaco lo fichó como sustituto a la salida de Mbappé. Evidentemente, suplir la salida de Mbappé es algo imposible,
pero creo que Jovetic lo hizo bastante bien, sobre todo porque llevaba algo así como 10 goles en 20 partidos y apenas jugando unos 50 minutos por juego. Ya Jovetic era un exfutbolista, al menos de las piernas. Tenía la técnica, tenía la clase, tenía el golpeo, pero ya el físico no lo acompañaba. Y me refiero al físico como a la capacidad para poder jugar. Lamentablemente, como ya lo mencioné, se fue después al Hertha de Berlín, un equipo que parece maldito. Creo que ese puede ser otro video de por qué los equipos de muchas ciudades y capitales del fútbol europeo no son el equipo más potente de ese país. En el Hertha hasta descendió, de ahí se fue a Grecia con el Olympiacos y sé que se fue como agente libre a un equipo chipriota. No me quiero enrolar cómo era Jovetic. Jovetic tenía una pinta de ser un crack total, jugaba de segunda punta, a veces era delantero centro, también podía ser mediocampista ofensivo y muchas veces también era extremo. Destacaba muchísimo su velocidad y rapidez, su fuerza, ni qué decir de su creatividad. En Italia era comparado nada más y nada menos con Roberto Baggio. Evidentemente Roberto Baggio era un futbolista bajito italiano. Yo creo que mucho era por el físico, por lo que se tenía. Lastimosamente las lesiones acabaron su carrera de un futbolista que siempre será recordado para mí y uno de mis futbolistas favoritos, uno de estos famosísimos futbolistas fetiches. Eso sí, con todo y no tener piernas, es el máximo goleador en la historia de Montenegro y de los pocos futbolistas que han anotado goles en las 5 grandes ligas del fútbol europeo. Ya casi estamos por terminar el video, vamos entrando a la recta última del video y quisiera agradecerte porque te estás quedando a ver este video. Muchísimas gracias. Si te gusta, por favor no olvides dar tu like, dejar un comentario, suscribirte a este canal que poco a poco vamos creciendo en suscriptores. Somos muy poquitos, somos muy sectarios. Es una frase chistosa. Muchísimas gracias. No olvides también seguirme en mis redes sociales. Tengo Twitter, en donde suelto bilis y hablo de mi novia y demás cosas. Igual siempre estoy tirando hate. A veces hago cosas interesantes. Bueno, no, nunca hago cosas interesantes, pero está chistoso Twitter. Y también no olvides verme en Instagram y TikTok. Te los voy a dejar por aquí porque se viene contenido próximamente en esas redes sociales. Te dejo con el resto del video. Y pasamos de un futbolista que tuvo una carrera relativamente de éxito, que se quedó muy lejos de ella. Alguien que tuvo éxito, que no llegó a las cuotas que muchos presupondríamos que iba a tener, pero que es el mejor futbolista de la historia de un club. Y aún así se quedó muy lejos de lo que aspiraba a ser. Sebastián Giovinco, futbolista italiano de 1987. La famosísima hormiga atómica. Lo chistoso, como ya les dije, es que Giovinco no es que haya tenido mala carrera. Un canterano de la Juve que debutó en la peor época reciente de la historia del conjunto bianconero en la Serie B. Tuvo pequeñas sesiones en el Empoli y una de mayor duración en el Parma, donde creo que la rompió más que con la Juventus. Estuvo prácticamente 9 años enrolado en el club, en la disciplina bianconera, dejando algunos gestos técnicos muy buenos, pero estando muy lejos de lo que se esperaba. Para muestra es que nunca pudo hacerse con ninguna titularidad. Investigando, sé que estuvo 6 años en la Juventus y solamente tuvo 92 apariciones y apenas 12 goles. Para que se den una idea, en Parma en 2 años tuvo 66 partidos y anotó 22 veces. Quizás mucho tiene que ver que era un futbolista propenso a las lesiones y nunca tuvo una regularidad, aunque su talento era increíble. La verdad es que Giovinco, teniendo el gran talento, supo qué hacer con él. Prácticamente se fue a venderlo y lo vendió al mejor postor. Se fue a la MLS, concretamente al Toronto, en donde se convirtió en el mejor pagado de la liga y es hasta la fecha el mejor jugador de la historia del campeonato canadiense y también del Toronto. Fue campeón del MLS, el trofeo sin chiste de la temporada regular, MVP de la liga, Bota de Oro, Mejor Debutante, MVP del Campeonato Canadiense, otro trofeo apócrifo, Balón de Oro de la Conca Champions y estuvo a nada, de verdad, a nada de llevarlos a un Mundial de Clubes, perdido ante las Chivas en penales. Se fue de Toronto como máximo goleador de la historia, se fue para hacer aún más dinero a la Liga de Arabia, al que hoy es muy conocido Al Hilal, donde también fue campeón continental para ganar la Champions Asiática y regresó a Italia con la Sampdoria en 2022, en donde se retiró. Giovinco es algo que hemos dicho en este video hasta el cansancio, un futbolista mega talentoso, era muy pequeño, era súper pequeño, volaba en la cancha, era mega habilidoso, hacía muchísimos regates, era imparable en el 1 por 1, siempre y cuando que no le hicieran falta, tenía gestos técnicos increíbles, una muy buena visión de campo, también era muy bueno de cara a puerta, aunque quizás no anotó muchos goles, pero era muy buena a la hora de ir de cara a puerta. Era un gran generador de juego. Y si algo siempre voy a recordar de Giovinco era la pegada que tenía en esos tiros libres. Era un especialista. Tenía una desventaja física que increíblemente la convirtió en su mayor fortaleza en el campo de juego. Y nos vamos de una promesa italiana a otra, con Andrea Ranocchia, un futbolista italiano de 1988. Es bastante chistoso porque junto a Ogbonna era la gran promesa de la defensa italiana. Andrea debutó en el Arezzo en la Serie B, que por entonces dirigía Antonio Conte.
Antonio Conte va a ser fundamental en la carrera de Andrea Ranocchia. La mitad de la carta fue comprada por el Genoa y lo mandaron a la Serie B, concretamente al Bari, en donde se volvió a reencontrar con Antonio Conte. Terminaron campeones de la Serie B y ya en Serie A, tras la salida de Conte, que aspiraba a dirigir a la Juventus, que fue todo un drama el periplo que sufrió y tuvo Antonio Conte para llegar a la Vecchia Señora y hacer los multicampeones de Italia, formó una dupla por el también por entonces prometedor, imagínense esto, prometedor central italiano Andrea Bonucci. Juntos consiguieron que el Bari fuera un muro defensivo en Italia. Hicieron prácticamente el tiempo que estuvieron juntos al Bari la segunda mejor defensa del campeonato, aunque lamentablemente Ranocchia sufrió una lesión y se perdió casi media temporada. Igual esa media temporada no pasó desapercibida y rápidamente el Inter de Milán, que por entonces tenía muchos negocios con el Genoa y tenía una relación muy buena en la que prácticamente se robaban cualquier futbolista que destacaba en el Genoa, lo hicieron con Milito y Thiago Motta, hizo lo propio con Ranocchia. Desde su llegada al conjunto interista, Ranocchia se hizo con el puesto titular y se volvió uno de sus mejores activos, tan es así que en la temporada 2014-2015 fue designado capitán tras la salida de nada más y nada menos que Javier Zanetti. Pero justo en esa temporada, la carrera de Ranocchia, que parecía claramente iba en ascenso, tuvo un giro de 180 grados. En una temporada que fue mala para el Inter, parece que Ranocchia no se convirtió en el líder del vestuario que se apuntaba que iba a ser, le quitaron el gafete de capitán, que pasó a manos de Mauro Icardi, y poco a poco la figura de Ranocchia se fue desvaneciendo de la cultura interista. Una serie de préstamos por la Sampdoria y el Hull City, así como ser un fijo en la banca, era prácticamente todas las temporadas de Andrea Ranocchia hasta casi su retiro. Curiosamente, el fútbol lo volvió a reunir con su padre futbolístico Antonio Conte con el Inter, y fue el único que volvió a darle la titularidad. Pero conforme la temporada fue avanzando, Ranocchia perdió el puesto. En la 2020-2021, Ranocchia ganó su primer Scudetto, y el único, y si bien casi no tuvo participación en la cancha, parece que fue fundamental en el vestidor. Terminando la temporada, se fue al recién ascendido Monza, y después de 3 meses terminaron su contrato por mutuo acuerdo, y Ranocchia se retiró a los 34 años. André era un central muy alto, medía más de 1,95 m, era muy fuerte, agresivo y con un físico imponente, con muy buen conocimiento táctico, como cualquier defensor italiano. Destacaba muchísimo en el juego aéreo, en donde era una amenaza tanto ofensiva como defensivamente. Era muy bueno leyendo el juego, era muy preciso a la hora de barrerse y destacaba muchísimo porque tenía una distribución muy buena, era un futbolista muy elegante. Creo que también eso tenía mucho que ver, que por formación era un mediocampista ofensivo. Distribuía muy bien. Para los que no lo vieron tanto, quieran un similar, Ranocchia era visto como una versión moderna de Alessandro Nesta. Si bien tenía una reputación y cartel muy bueno, con el pasar de los años el nivel de Andrea fue en picada. Sumado a sus lesiones, ya que tenía problemas muy malos como la toma de decisión, una inconsistencia y que tenía una propensión al error cuando le presionaban. Eso, junto a que era un defensa muy lento, en Italia fue muy criticado y aunque se sabía que era muy dedicado, que tenía liderazgo y que era muy profesional, siempre fue criticado por su aspecto mental, que no era un ganador y que carecía de un carácter fuerte, algo que siempre se ha caracterizado al futbolista italiano. Igual a eso le atribuyen que puede ser una de las causas principales por las cuales nunca pudo alcanzar el potencial que se le veía de juvenil. Y para terminar el video, yo creo que va a ser uno que pega muchísimo, como fue Jack Wilshere. Jack Wilshere es un futbolista inglés de 1992 que fue el debutante más joven en la historia del Arsenal con apenas 16 años en la temporada 2008-2009. Para el 2009-2010 se fue cedido al Bolton Wanderers, donde tuvo sus primeras apariciones en Premier League de forma regular. Su desempeño fue tan bueno que querían que el préstamo se fuera otra vez a un año, pero ya había llegado su momento de brillar con el Arsenal. Wilshere se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Arsenal, pieza clave en el equipo de Wenger. Se volvió un inamovible del conjunto Gunner, junto al también mediocampista Alex Song. En su momento, Capello era el entrenador de los Three Lions y le llamaba el futuro. En esa temporada 2010-2011 tuvo 49 partidos entre todas las competiciones. La siguiente temporada comenzaría el calvario de las lesiones. En un partido de Emirates Cup contra el New York Red Bull se lesionó el tobillo y esa temporada fue totalmente descartada por el inglés. No solamente se perdió parte de la temporada, se perdió la Euro y los Juegos Olímpicos. Y tras 17 meses de inactividad regresó a la Premier League ante el Queen's Park Rangers. Su llegada se notó porque llegó absolutamente con todo. En esa temporada que volvió a los campos de juego, la 2012-2013, era común que el joven Wilshere fuera capitán muchas veces en el Arsenal, tras las constantes lesiones que tenía el también futbolista que era de cristal, Thomas Vermaelen. Lastimosamente, en un inicio que pintaba ser súper prometedor, Jack Wilshere se encontraría con el problema que siempre tuvo, las lesiones. Lesiones pequeñas, que iban desde semanas y días, hasta la más terrible, que fue una lesión en el peroné. Una lesión que lo tuvo más de 10 meses fuera de actividad. Regresó en abril del 2015. O sea, nada más dense
idea de cómo fue el calvario de Wilshere, que llegó al Arsenal prácticamente en 2010 y hasta 2016 no tuvo regularidad más allá de su primera temporada. Si bien ya no es lo que era, el declive máximo fue de aquí en adelante. Una sesión al Bournemouth, que bien podría decirse que todo marchaba de manera correcta, jugando partidos y siendo de lo mejor del equipo, en abril del 2017 otra vez sufrió una lesión Wilshere. Una lesión que lo dejó fuera de la cancha el resto de la temporada y que tuvo que regresar al Arsenal. En el Arsenal las cosas no salieron tan bien como se supondría que hubieran llegado. Siempre se mantuvo en calidad de suplente, hasta que las lesiones le abrieron un hueco en 2018 y anunció que se iría del Arsenal al terminar su contrato. Se fue al West Ham, en donde pasó prácticamente de noche. Es algo que se ha repetido con los futbolistas que han llegado al West Ham, lastimosamente para el West Ham y sus aficionados. Estuvo muchos años en el West Ham, jugando menos de 20 partidos y pasando la mayor parte del año lesionado. Aunque él, Wilshere, argumentaba que estaba bien de salud, igual su contrato terminó por mutuo acuerdo y Jack pensaba que tenía el nivel para seguir en la élite del fútbol inglés. Regresó con los Cherries en 2021 y fue liberado de su contrato al final de la temporada. Se quedó sin jale prácticamente, aunque estuvo entrenando con el Arsenal y con el Como italiano, hasta que en febrero del 2022, en donde un equipo danés le ofreció un contrato por el resto de la temporada. Se terminó el periplo de Dinamarca, no le renovaron y a los meses Jack Wilshere se retiró del fútbol a los 30 años. Quizás Wilshere es uno de los peores casos de futbolistas que pintaba ser para un talento generacional y que lo tenía todo. Tenía movimiento, visión, excelente pase, era un líder. Increíblemente era una persona que era súper líder para su edad. Wenger decía que era español, de técnica, pero con corazón inglés. Prácticamente todos los futbolistas del mundo que jugaron contra él lo elogiaban. Barcelona tenía un encanto por Wilshere. Era un todocampista, capaz de jugar como extremo, mediocampista ofensivo, pero era común verlo en el centro del campo. Era un auténtico box to box. De joven, como ya lo mencioné, no se cansaba de recibir elogios. Lastimosamente, las lesiones limitaron el potencial que pintaba para marcar una época. Eso y tener una percepción un poco irreal, porque también es muy llamativo que Wilshere, sus reportes médicos decían que no estaba para jugar, pero él decía que estaba para jugar. Y aparte, tener esta osadía de decir yo tengo nivel y estoy en el nivel de un equipo top para estar en la más alta élite del fútbol británico y no estarlo porque te fuiste a Dinamarca a jugar y ni siquiera en Dinamarca destacaste, pues habla de qué fue lo que pasó con Jack Wilshere. Un talento que las lesiones acabaron muy pronto con él. Si te ha gustado el video, muchas gracias. Gracias por verlo. Ya sabes, deja tu me gusta. Deja en los comentarios qué futbolistas tú crees que pintaban para ser cracks. No para ser balones de oro, pero sí para ser de los mejores futbolistas en su posición. Que por X o Y situaciones no llegaron al nivel que uno creería que deberían haber tenido, ya sea por factores como lesiones, problemas extracancha, quizás algo más turbio, no sé, hay muchas cosas. Había pensado en algún momento poner a Adam Johnson y hacer un top 11, inspirado mucho en el crítico de la nostalgia, pero no era para tanto. Y además creo que Adam Johnson merece su propio video de qué carajos pasó con él y de futbolistas que han sido acusados de la cosa más terrible que un futbolista y cualquier ser humano puede estar acusado y aparte que esté pagando por ello. Muchas gracias por ver el video y nos seguimos viendo aquí en Futbología.